La historia de la programación está llena de innovaciones que marcaron una era, pero que con el tiempo quedaron en el olvido, desplazadas por soluciones más avanzadas y eficientes. En este video te invito a un viaje al pasado para descubrir 10 tecnologías que los programadores dejaron de usar, pero que en su momento fueron clave en la evolución de la informática. Prepárate para una buena dosis de nostalgia y para recordar aquellos tiempos que marcaron una generación. Número 1. jQuery. Hace unos años jQuery fue la herramienta indispensable para cualquier desarrollador web. Si querías que tu sitio web tuviera efectos, interacciones o incluso una carga más rápida de contenido, jQuery lo hacía todo con solo unas líneas de código. Fue el salvavidas que simplificaba tareas complejas como manejar eventos, animaciones y solicitudes Ajax, sin tener que lidiar con la diferencia entre navegadores. Pero, como todo en la tecnología, las cosas cambiaron. Con la llegada de React, Angular y Vue.js, frameworks que no solo manejaban interacciones, sino que ofrecen toda una arquitectura para construir aplicaciones complejas. El uso de jQuery se ha reducido drásticamente. Estos nuevos frameworks ofrecen un control mucho más fino sobre el DOM y permiten un desarrollo mucho más eficiente, modular y escalable. Lo que antes era una necesidad básica, ahora parece una solución anticuada. Pero claro, en su época, jQuery fue una revolución. ¿Lo sigues usando? Cuéntame en los comentarios. Número 2. Dreamweaver. En los 2000, Dreamweaver era el rey indiscutido cuando se trataba de crear sitios web. Este editor visual permitía diseñar páginas sin escribir casi nada de código, lo cual era perfecto para aquellos que no eran programadores, pero querían tener una presencia en la web. Con su interfaz de arrastrar y soltar, Dreamweaver permitía ver y modificar el diseño en tiempo real, lo que lo hacía muy accesible para diseñadores y personas sin mucha experiencia en programación. Sin embargo, a medida que la web se fue haciendo más dinámica y las herramientas de desarrollo más potentes, Dreamweaver empezó a perder terreno. Los editores de código como Visual Studio Code surgieron ofreciendo una personalización mucho mayor, compatibilidad con extensiones y, lo más importante, un entorno de trabajo orientado a la programación real. Además de herramientas como WordPress y Webflow, permiten crear sitios web sin tener que escribir código, pero con un control mucho más eficiente y profesional sobre el diseño y la funcionalidad. Dreamweaver fue la puerta de entrada a la web para muchos, pero el tiempo no perdona y las tecnologías avanzaron. ¿Tú qué opinas? ¿Aún usa Dreamweaver o ya te has pasado a editores más modernos? Número 3. Visual Basic. En los años 90, Visual Basic era el lenguaje estrella para desarrollar aplicaciones de escritorio en Windows. Su facilidad de uso y su enfoque visual lo hicieron popular entre programadores novatos y expertos por igual. Los compiladores de Visual Basic ofrecían una interfaz gráfica que permitía crear aplicaciones con solo arrastrar y soltar controles, como botones y cuadros de texto, lo que simplificaba la programación considerablemente. Sin embargo, con el tiempo, Visual Basic fue perdiendo relevancia frente a lenguajes más potentes y versátiles como .NET y Python. .NET ofreció una plataforma más moderna, robusta y escalable para desarrollar aplicaciones, mientras que Python se consolidó como el lenguaje más popular para todo tipo de aplicaciones, desde desarrollo web hasta inteligencia artificial. Aunque Visual Basic marcó una etapa dorada en la programación de aplicaciones de escritorio, las tecnologías más modernas le han arrebatado su lugar. ¿Y tú? ¿Alguna vez trabajaste con Visual Basic? ¿Recuerdas ese peculiar icono de un .exe generado con Visual Basic? Número 4. ActiveX. En los 90, ActiveX fue una de las tecnologías más innovadoras que permitió a los desarrolladores agregar componentes interactivos y multimedia en las páginas web. Gracias a Microsoft, ActiveX permitía incrustar controles como reproductores de video, juegos o formularios interactivos directamente en el navegador. Todo esto parecía revolucionario, especialmente porque se integraba de forma nativa con Internet Explorer, el navegador más popular de la época. Pero a medida que Internet evolucionó, las vulnerabilidades de seguridad de ActiveX comenzaron a hacerse evidentes. Estos controles podían acceder a los recursos del sistema operativo, lo que abría las puertas a virus y otros problemas de seguridad. Además, Internet Explorer comenzó a perder terreno frente a otros navegadores como Chrome y Firefox, que adoptaron estándares más abiertos y seguros como JavaScript y HTML5. El fin de ActiveX fue un cambio importante hacia un Internet más seguro y estándar, y aunque fue una pieza clave en la historia de la web, hoy en día ha quedado obsoleto. Número 5. Flash y ActionScript. Flash fue uno de los pilares de la web interactiva en los 2000. Gracias a Flash pudimos ver animaciones, juegos, videos y contenido interactivo en sitios web de una manera que no se había visto antes. ActionScript, el lenguaje de programación detrás de Flash, permitió a los desarrolladores crear experiencias dinámicas e interactivas que marcaron la era dorada de los sitios web llenos de animaciones llamativas. Sin embargo, con el tiempo, Flash comenzó a enfrentar varios problemas. El primero fue la falta de compatibilidad con dispositivos móviles, lo que resultó ser un gran
obstáculo, especialmente con la popularidad de los smartphones y tablets. Además, Flash se volvió famoso por sus vulnerabilidades de seguridad, lo que llevó a una pérdida de confianza en la tecnología. Con la llegada de HTML5, que integraba animaciones, videos y elementos interactivos de forma nativa, y los problemas de seguridad de Flash, la tecnología comenzó a caer en desuso. Flash dejó una marca indeleble en la web de los 2000, pero su obsolescencia fue inevitable. A medida que el mundo se movió hacia soluciones más seguras y accesibles, Flash se fue apagando. ¿Recuerdas algún sitio web que usara Flash? ¿O recuerdas los típicos fotogramas clave? ¿O las interpolaciones de movimiento? ¡Uf! ¡Qué tiempos! Número 6. Microsoft FrontPage. En los años 90 y principios de los 2000, Microsoft FrontPage fue una de las herramientas más populares para crear sitios web, especialmente para quienes no tenían experiencia en programación. Este editor visual permitía diseñar páginas web arrastrando y soltando elementos, lo que facilitaba mucho el proceso para diseñadores novatos. Con FrontPage no se necesitaba conocer HTML ni CSS para crear sitios web funcionales, y su interfaz fácil de usar lo convirtió en una opción favorita para muchas pequeñas empresas y particulares. Sin embargo, a medida que las necesidades del desarrollo web evolucionaron, las herramientas de programación se hicieron más potentes. FrontPage quedó atrás. Su enfoque limitado y su falta de flexibilidad para trabajar con código limpio fueron algunas de las razones de su obsolescencia. Dreamweaver, por ejemplo, ofreció mucho más control sobre el código, y la llegada de editores de texto como Visual Studio Code y plataformas como WordPress, FrontPage ya no podía competir. Aunque FrontPage marcó el comienzo de la creación web accesible para todos, las herramientas modernas han superado ampliamente sus capacidades. ¿Alguna vez trabajaste con FrontPage o preferías usar otras herramientas? Número 7. Sistemas MS-DOS. En los años 80 y 90, MS-DOS fue uno de los sistemas operativos más utilizados en las computadoras personales. Era un sistema basado en línea de comandos, lo que significaba que no había una interfaz gráfica como la que tenemos hoy. Para realizar incluso tareas más simples, los usuarios tenían que recordar una serie de comandos específicos como copiar archivos o ejecutar programas. Si querías que tu computadora hiciera algo, tenías que escribir el comando correcto y presionar Enter. Aunque MS-DOS era un sistema poderoso para la época, con el tiempo fue reemplazado por sistemas operativos con interfaces gráficas como Windows, que hicieron todo mucho más accesible. Los usuarios ya no necesitaban memorizar una lista interminable de comandos, sino que podían interactuar con sus computadoras mediante clics y menús. Esto facilitó mucho la vida de los usuarios comunes y permitió que más personas pudieran usar las computadoras de manera eficiente sin ser expertos en tecnología. Déjame decirte que si utilizaste MS-DOS, ya debes tener al menos unos 35 años o más, porque seguro recuerdas cuando reiniciamos el sistema con Control-Alt-Del, cuando algo se colgaba. Algo muy común por aquellos días. Número 8. Lenguaje COBOL. COBOL, Common Business Oriented Language, fue uno de los primeros lenguajes de programación diseñados especialmente para aplicaciones de negocios. En su apogeo, en los años 60 y 70, COBOL dominaba el desarrollo de sistemas financieros, de nómina y de gestión empresarial en grandes organizaciones, especialmente en instituciones bancarias y gubernamentales. Su sintaxis, que se asemejaba al lenguaje natural, hacía que fuera relativamente fácil de entender y usar, lo que lo convirtió en una opción ideal para empresas que necesitaban procesar grandes volúmenes de datos. Sin embargo, con el paso del tiempo, COBOL fue quedando atrás. Aunque todavía se utiliza en algunas instituciones financieras y sistemas heredados, la mayoría de los programadores modernos ya no aprenden ni trabajan con COBOL. Lenguajes más flexibles y potentes como Java, Python y C# han reemplazado a COBOL en la mayoría de las nuevas aplicaciones, ya que permiten una mayor escalabilidad, compatibilidad y soporte para tecnologías más modernas como la web y las aplicaciones móviles. A pesar que COBOL sigue siendo crucial en ciertos entornos, especialmente en sistemas antiguos que aún requieren mantenimiento, los pocos programadores que quedan están disfrutando de jugosos salarios al poseer un conocimiento muy escaso por estos días. Número 9. Bases de datos relacionales, DBase y FoxPro. En los años 80 y 90, DBase y FoxPro fueron dos de las bases de datos relacionales más populares. DBase fue uno de los primeros sistemas de gestión de bases de datos en permitir a los usuarios almacenar, organizar y gestionar datos de forma estructurada, utilizando un enfoque de programación accesible. Por otro lado, FoxPro permitió un mayor control sobre las consultas y tenía características más avanzadas, convirtiéndose en una opción popular para aplicaciones de escritorio. Ambos fueron muy utilizados en aplicaciones de pequeña y mediana escala, como sistemas de inventarios, contabilidad y gestión de clientes. Sin embargo, conforme las necesidades de las empresas crecieron y la demanda por bases de datos más robustas y escalables aumentó, tecnologías más poderosas como MySQL, PostgreSQL y SQL Server comenzaron a ganar terreno. Estas nuevas bases de datos ofrecían una mayor capacidad de manejo
manejo de datos, un mayor rendimiento y soporte para aplicaciones más complejas y distribuidas. Número 10. Tarjetas perforadas. Las tarjetas perforadas fueron una de las primeras formas de entrada de datos en las computadoras, utilizadas principalmente en los años 60 y 70. Estas tarjetas tenían perforaciones en posiciones específicas que representaban instrucciones o datos. Cada tarjeta representaba una línea de código o una pieza de información, y los programadores las organizaban y alimentaban en lectores de tarjetas perforadas para que la computadora las procesara. El proceso era lento y tedioso, ya que cada vez que se necesitaba hacer un cambio o corregir un error, había que volver a perforar una nueva tarjeta. Además, este sistema requería una gran cantidad de espacio físico para almacenar las tarjetas, y los procesos eran propensos a errores debido a las limitaciones de precisión en las perforaciones. Con el tiempo, la entrada de datos por teclado y la adopción de sistemas más modernos con interfaces gráficas eliminaron la necesidad de las tarjetas perforadas, permitiendo a los programadores escribir código directamente en la computadora sin necesidad de utilizar este método manual. Los avances en el almacenamiento digital y en los lenguajes de programación también contribuyeron al declive de las tarjetas perforadas. Como hemos visto, la tecnología avanza a pasos agigantados, y lo que hoy parece esencial, mañana puede ser historia. Todas estas tecnologías dejaron una huella en su momento, pero el mundo de la programación no se detiene, y lo que hoy usamos con orgullo podría quedar obsoleto más rápido de lo que imaginamos. Lo importante es que como programadores estamos en constante evolución, siempre aprendiendo y adaptándonos a nuevas herramientas, lenguajes y metodologías. Recuerda, lo que hoy es pasado, mañana será una lección, y tú eres parte de la revolución tecnológica. Así que no olvides seguir innovando, seguir aprendiendo y seguir empujando los límites de lo que es posible. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras exploraciones sobre el increíble mundo de la tecnología. Un abrazo digital para todos.